partes. Pero bueno, interesante, es una manera diferente. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Estamos profe. contentísimos. Buenas tardes, profes. Estamos Tardes. contentos porque los vemos preocupados hoy, son un montón. Hace meses que no vemos tantos alumnos juntos en esta cátedra. Bienvenidos en serio. Diría Bueno. el dicho, qué lindo ver tantos argentinos juntos. Che, bueno, el día de hoy era dedicado a ustedes. Acá tienen los tres profes. A ver si hay dudas, preguntas técnicas. La idea es hacer un intercambio de preguntas y respuestas por parte nuestras y después pasar a tomarles los grupos que estaban previstos para hoy. ¿Alguien quiere empezar? Por el tema que ustedes quieran. Hola. Hola, profe. Hola, profes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal? Sí, yo tengo una duda sobre el tema de destilación de petróleo. Para el profe Bonello sería. Y con el tema, no sé si yo entendí mal en clase o si tengo notado, como que él hace al principio una distinción entre la variable punto de ebullición y temperatura. O sea, dice que como que al principio la temperatura no es variable, pero después yo tengo notado como una de las variables, entonces no sé si me hizo un poco de lío con eso. Bueno, está bien la pregunta. Sí. Mira, ¿por qué se para una torre de destilación? La torre de destilación claramente se para por la característica que es el punto de ebullición de cada uno de los componentes que está presente en el petróleo. Naftas, aceites, queroseno y demás cuestiones. La variable con la que trabaja de las propiedades que tiene el petróleo es el punto de ebullición. Las naftas, que tienen un punto de ebullición X, y un gas, el gas va a salir primero, porque seguramente a 30-35 grados va a elevarse, las naftas en 65-70 y así cada vez más, queroseno arriba de 100, pero esa es en función de cómo trabaja la torre de destilación. Ahora, esa es la característica en base a la cual se para, pero cuando vos operás una torre de destilación, una de las variables, entre otras tantas a control, es la temperatura, porque vos no podés, por ejemplo, tener una torre de destilación destilando a 800 grados centígrados, o que, primero, si la tenés a muy alta temperatura, seguramente se te va a descomponer el petróleo, porque es materia orgánica, y la materia orgánica hay que trabajarla entre 400 y 450 grados. Después, de la temperatura puedo hablar varias horas, pero si se te desequilibra la temperatura, todo lo que está dentro de la torre de destilación se te va a desequilibrar y los distintos platos en donde salen la nafta, el queroseno y cada uno de los componentes no van a operar como tal. No sé si soy claro o te enredé peor. No, creo que sí me quedó claro, profe. O sea, como que por ahí el funcionamiento de la torre sí está basada, o sea, cómo va separando. Sí, la variable importante es el punto de ebullición, pero después para el manejo y todo bueno, el resto del proceso, ahí obviamente interviene la temperatura. El control, dicho de otra forma, el punto de ebullición es una característica de cada componente, no cambia con nada, pero la temperatura es la variable que vos modificás para manejar la torre de destilación. ¿Ah? Bien, perfecto. Sí, me quedó claro, profe. Gracias. Bueno, perfecto. Y ha estado buena esa pregunta porque alguna vez en algún otro examen de otro año lo hemos preguntado y hubo confusión. Así que claramente es oportuno. Muy bien, muy bueno. ¿Alguien más? ¿Más dudas, chicos? Profe, buen día. Hola, ¿qué tal, Ariana? Tengo una consulta de tratamientos térmicos. En los del verdadero o falso, había uno que decía que los tratamientos térmicos adecuados tienden a mejorar la resistencia a la corrosión en los aceros. Yo le había puesto verdadero porque varias veces en tratamientos térmicos menciona que bueno, que mejoraba, que se hacía esto de la resistencia a la corrosión, pero era falsa. ¿Y por qué? Bien.
Buena la pregunta también. Y es bueno que le has prestado atención al tema. Los tratamientos térmicos no mejoran y no afectan en absoluto la resistencia a la corrosión. En los tratamientos termoquímicos, que son solamente para endurecimiento superficial, el nitrurado, que es el que produce capas muy delgadas y muy duras de nitruro de hierro, ese sí mejora la resistencia a la corrosión del material que es tratado. Por eso que en cigüeñales, árboles de leva, algún tipo de engranajes, no todos, porque el nitrurado es un tratamiento térmico, un termoquímico caro, se utiliza en esos materiales que van a trabajar a la fricción y a alta temperatura. Se recomienda el nitrurado porque además mejora la resistencia a la corrosión. Pero es únicamente en el nitrurado. El resto de los tratamientos térmicos y los termoquímicos no mejoran las propiedades anticorrosivas. Entonces, Ricardo, en esa pregunta, justamente, yo lo que decía era, los tratamientos térmicos mejoran. No, los tratamientos térmicos no lo mejoran, por eso era falsa. Sí, Darío. sí, precisamente para evitar la corrosión, los tratamientos que utilizamos es el tema que le di en la última clase yo, que es tratamientos superficiales. Hablamos de pinturas, determinados recubrimientos. ¿Se acuerdan que lo vimos en eso? No solo pinturas, hay un montón de cosas que mejoran, pero hablamos mucho, por ejemplo, de cataforesis, de lo que pasa, incluso alguno de ustedes que trabajaba, comentó un poquito qué pasaba, creo que trabajaba, si no me equivoco, en Fiat, en la planta de pintura. De todos modos, en el caso de los tratamientos térmicos o termoquímicos, el enfoque, Ariana, siempre es para mejorar propiedades mecánicas. No sé si aclaramos el tema, Ariana. Sí, profe, gracias. Ok. Adelante, otra consulta, por favor. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí. Tengo una duda en tratamientos superficiales. No me quedó claro cuáles eran bien las variables, digamos, del proceso. Porque el profe explicó en clase las del baño electrolítico de cobre, Ajá. pero eso no me quedaron si eran claras, o sea, no me quedó claro si era para el proceso de todo el tratamiento de superficies. No sé si me explico con la pregunta. Está No sé bien. si- La que expliqué específicamente para el baño de cobre sirve para todos los baños electrolíticos. Siempre que haya un recubrimiento electrolítico donde vos haces un pasaje de corriente, son las mismas variables en líneas generales para todos. Puede haber modificaciones, pero son minúsculas. Esas son las principales. Si yo me pongo a detallar cada tratamiento superficial, las variables en líneas generales van a ser limpieza, en primer caso, está. Después la elección del método a utilizar y después seguramente son tiempo y demás. Pero yo me tomaría, no te puedo dar la variable de cada uno de los procesos porque no termino más. Tomarlo como generalista, el tema, ¿te acordás que vimos un video de cómo era el tratamiento, cuáles eran las variables y cómo era el tratamiento del zincado por inmersión en caliente, por ejemplo? En líneas generales, el único en que profundicé en variables de procesos es en el electrolítico, que se daba tanto en el baño de cobre como en el de cromo. Yo no emplearía más en los demás. No sé si soy claro con eso. Sí, gracias, esa era mi duda. Bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, tenía una duda en el tema petróleo, en los métodos para la localización de los yacimientos. En el apunte los divide en geofísicos y geoquímicos. Y por ahí como que, no sé, no logro entender la diferencia o se me confunde porque dentro de los geofísicos está el análisis de suelos
Y después como que en el geoquímico explica que se analiza el suelo, entonces medio que se me confundió eso. A ver. A ver. Podemos seguir con otra duda y yo leo el apunte a ver si logro entender la pregunta, porque no la entiendo, pero seguramente te estarás expresando bien. Mientras siguen con otra pregunta, abro el apunte por las dudas, o mal interpretaste o algo ahí mal explicado. ¿Pueden seguir con eso? ¿Me Dale, esperan? Dale. dale. ¿Alguien más que quiere ir preguntando? Que no sea para Gonela ahora, para Darío. Hola, profe, buenas tardes. Tengo ¿Qué una tal? duda para César. Dale. Cuando vimos el proceso de descremado de la leche, no entiendo por qué el ángulo de la máquina, o sea, de la centrifugadora, es una variable del proceso en este caso. O sea, ¿cómo incide el ángulo? Bien. Vos acordate que primero el principio de separación de los componentes de la leche es por diferencia de densidad. ¿Sí? Darío te explicó que la torre de destilación es por diferencia del punto de ebullición. Acá es por diferencia de densidad. Es una variable física. Bien. Si vos a la diferencia de densidad, ¿cómo acelerás la separación en algo que sea más pesado que otra cosa? Combinando la diferencia de densidad con la fuerza centrífuga. ¿Sí? Bien. Y si además esa fuerza centrífuga la ejerce un plano inclinado, mientras más diferencia de densidad vos tengas, más velocidad de rotación tengas y más ángulo de inclinación tengas, más rápido va a favorecer la separación. Entonces, mientras más plano, más lenta la separación por diferencia de densidad girando, rotando, y mientras más ángulo tenga, más rápida es la separación. Tal cual. Que vos vas a tener combinando los tres efectos: diferencia de densidad, ángulo y fuerza centrípeta sería en este caso, dada la masa de lo que estoy queriendo separar. Es por eso Bien, que bien. el ángulo incide en la velocidad de separación. Generalmente, mientras más RPM tiene el motor, más ángulo le tengo que dar para un caudal constante. Bien, bien. Gracias, profe. De nada. ¿Algo más? Profe, yo tenía otra duda, pero de contenidos, porque en el apunte el último tema es industria de madera y papel, y eso no lo vimos. Quería saber si entraba o no al parcial. No, No. no, Mayra, tranquila. Recuerden siempre lo que planteamos, los temas que desarrollamos son los que vamos a evaluar, inclusive para los exámenes. Lógicamente, si alguna vez aparece algún estudiante libre, tendrá que rendir el programa completo, pero quien está cursando son los temas, por eso además tienen el libro de temas, en donde queda claro el alcance de lo que hemos desarrollado durante el año. Así que un tema menos, quédese tranquila. Ricardo, Sí. voy yo con la pregunta de la compañera de Dale, método estamos geofísico. ansiosos todos, ¿eh? Bueno, geofísico, geoquímico. Capaz que, mira, en realidad, para tratar de ver qué pasa en un yacimiento, no solo en un yacimiento de petróleo, sino en los yacimientos que le dio Ricardo en la industria extractiva, vos necesitas método geofísico en primera instancia, porque lo que tenés que hacer es analizar a un modo muy grosero qué tenés ahí abajo. Si tenés agua, que tiene una densidad, si tenés petróleo, si tenés mineral, para eso existe gravimetría, sismografía, resistividad eléctrica. Me estoy olvidando de algunos, Ricardo, creo, ¿no? Sismografía lo dice, gravimetría y magnetometría. Con todo eso vos lo que vas a identificar qué tipo de yacimientos hay abajo, de mucha densidad, o sea, de mucha masa por unidad de volumen, o de poca, que pueden ser petróleos, poco denso, agua o algún mineral. A eso
una vez que vos encontraste que hay abajo, ahí viene el complemento geoquímico, que hay que analizar, tomar muestras y empezar a pensar si lo que, o analizar, perdón, si lo que tenés abajo es hierro, si es carbón, si realmente es petróleo, y si es petróleo, ¿de qué calidad de petróleo hablamos? ¿Qué grados API está? O si simplemente es agua, también tenés que hacer un análisis geoquímico para ver si esa agua es potable o no. Por ejemplo, toda la zona, yo se lo comenté, que toda la zona este de Villa María para San Francisco, y hasta toma el agua de napas, porque el agua, la característica química, es tan buena que lo único que necesitan es un simple agregado de cloro, casi que ni pasa por filtrado. ¿Está? Entonces, no sé si soy claro, Mailén, más o menos con la respuesta. Es como que las dos cosas van juntas. Primero hacer el método geofísico para analizar qué hay abajo. Hay un montón de un material pesado. ¿Y qué es? Y no sé, pueden ser los 3 profes que estamos dando clase, o quizás tener suerte que algún mineral que tiene una buena densidad y que lo puedes extraer. Y lógicamente, cuando vos vas a hacer el análisis geoquímico, además de necesitar conocer el material que hay ahí, tratar de hacer una estimación de algo. Hablaron en el primer parcial de la ley del mineral, de cuánto realmente tenés, porque a lo mejor encontrás que hay, pero lo que hay no es suficiente. ¿Está? Creo que Ricardo, vos alguna vez nos contaste que acá en Córdoba tenemos oro en los Gigantes, ¿o no? Hay oro, hay wolframio, pero claro, en muy bajas cantidades. No, yo después que vos dieras la explicación, quería aclarar lo siguiente. En la etapa previa hay análisis químico, cuando hacemos la geolocalización, y posteriormente, cuando hemos geolocalizado, también vuelve a haber análisis químico, porque lo hacemos a distintas profundidades, parte del proceso para cubicar un yacimiento. Y en el petróleo ocurre exactamente lo mismo. Con lo cual se usa 2 y hasta 3 veces el análisis químico, porque después al final también hay que determinar, en el caso del mineral o en el caso del petróleo, qué calidad tiene el petróleo o el mineral que estamos usando. O sea que la presencia de los químicos es inevitable. Sonrían ustedes dos, por lo menos. Profe, miren la publicidad que le estamos haciendo. En todo momento tiene que hacer el análisis, o sea, pero estuvo bien la observación suya porque puede prestarse a confusión. Bien, profe, gracias. Bueno, ¿había otra consulta dando vuelta ya? Ahora me perdí. O terminamos con César y saliste vos, Darío. Sí, puedo hacer. Yo, profe, tengo una consulta para el ingeniero de la Costa. Bueno, Sí, en la producción de dulce de leche nos había comentado que, como era uno de los aspectos importantes, era evitar que la lactosa cristalice. Y una de las formas que se podía hacer era homogeneizarlo, y otro era sembrando cristales. No me quedó claro bien cómo era ese proceso del sembrado de cristales, creo que era también de lactosa. Bien. ¿Viste que dicen que al fuego lo combate con fuego? Bueno, esto es lo Sí. mismo. No importa de qué estemos hablando, la teoría de cristalización y centros de nucleación, todos la conocen, ¿verdad? O la han visto en distintas materias. ciencia de los materiales. Acá el secreto es que, al igual que yo tengo en un vaso de agua y empiezo a agregarle azúcar o empiezo a agregarle sal, y mientras lo agite yo voy a poder disolver, va a llegar un punto en donde no voy a poder disolver más nada y va a llegar el punto de saturación. Y ahí van a empezar a depositarse o a cristalizar. En el dulce de leche pasa un fenómeno parecido. A medida que la leche se va concentrando por evaporación de agua en sólidos, la lactosa la lactosa presente cada vez tiene menos agua para estar disuelta. Entonces va a llegar un momento en donde indefectiblemente va a cristalizar. Y yo tengo 2 formas de evitar que eso no se perciba en la boca como arenoso.
Forma número 1, lo meto en un homogenizador, le meto 300 kilos por centímetro cuadrado y hago impactar ese dulce de leche contra una placa de nitruro de titanio y rompo todo cristal a un tamaño que la lengua no lo percibe. Forma número 2, si no tengo ese equipo, siembro microcristales de lactosa en un proceso de agitación muy rápido que disperse los centros de nucleación y que haga que la lactosa que está ahí dando vuelta se agregue a muchos cristales chiquitos dispersos. Entonces, en vez de tener pocos cristales grandes, tengo muchos chiquitos dispersos. No evité la cristalización, simplemente la atomicé tanto que la boca de nuevo no la percibe. Son las dos formas. Pero los cristales van a estar porque simplemente pasa lo del azúcar o lo de la sal en el vaso. Llega un momento que no hay más agua para estar solvatado. Entonces no queda otra que cristalice y se agregue entre sí. ¿Quedó claro? Sí, profe, perfecto. Gracias. De nada. Vamos, aprovechen. Hago yo una pregunta. Candela Rojo, ¿está presente? Sí, profe, buen día. Le voy a hacer una pregunta personal. ¿Usted es hija de Carlos Rojo? No, no Ah, conozco ningún cargo. no, he trabajado muchos años con Carlos Rojo y ahora vi, recorriendo los presentes, vi su nombre, por eso la curiosidad. Disculpa, ¿eh? Sí, es un apellido bastante común, la verdad. Rojo. He descubierto en los últimos años. Ah, no, yo la única persona y trabajé con muy buena vinculación, realmente. Hacíamos equipos en algún momento. Bien, gente, otra pregunta de procesos industriales. Vamos que se está acabando el año. En cuanto ustedes no nos pregunten más nada, vamos a pasar a los trabajos de grupo, ¿eh? Bueno, una pregunta. Para los que han podido hacer las actividades de tratamientos térmicos y de soldadura a través de la UV, ¿qué les ha parecido, por favor? Quiero que hagan un Profe, comentario. Sí. perdón, en mi caso me pasó que yo los dos, el primer tema, hay un formulario que me había quedado sin enviar y me di cuenta cuando me puse a hacer los segundos y lo pude enviar, pero lo envié como 10 horas tarde, digamos. No, Como que no es problema. no te avisa que está enviado o no, digamos. A mí por lo menos no. Pero el resto bien, como que ya estamos medio acostumbrados a eso. Ajá, o sea que tienen manejo y les resulta fácil. Para nosotros está haciendo algo totalmente nuevo. Darío parece que ya tiene desde el año pasado algo de experiencia, pero en esta materia, bueno, alcanzamos a probarlo con estos últimos temas. La demora en conectarnos con ustedes fue que estábamos hablando que el año que viene, aún con presencialidad, vamos a arrancar utilizando la UV. Nos ha parecido bastante útil, pero queríamos escuchar el comentario de ustedes, cómo es la percepción que ustedes tienen de este sistema. Profe, le hago una consulta. El examen va a ser así, digamos, de tener que llenar un PDF, o sea, un Word, transformarlo a PDF y subirlo. ¿Así está disponible el examen? ¿O de qué forma va a ser la modalidad, digamos? César. No, el examen lo vamos a mantener con la modalidad de el Classroom y los formularios por ahora. No tenemos absolutamente definido las cosas, pero pensamos en algo así como unas 20 preguntas en unos no más de 30 minutos o algo por el estilo. No, repito, no definido totalmente aún, pero va a ser del estilo del primer parcial. Nada más que van a ser 20 enunciados o preguntas
con una propuesta de 3 posibles respuestas, de las cuales una sola va a ser la correcta. ¿Ok? Belén, está con la mano. Profe, sí, le quería hacer una consulta sobre el trabajo. Quería saber cuánto tiempo tenemos desde que nos entregan la respuesta de las correcciones para entregarlo, porque nosotros tuvimos la respuesta el 7 de este mes, el 7 de octubre, y queríamos saber si teníamos más tiempo o si también se entregaba hoy como todos o cómo era el tiempo. Porque la verdad que tuvimos ahí 5 o 6 días para poder ver todas esas correcciones y no tuvimos mucho tiempo. ¿Usted está hablando del trabajo de grupo? El trabajo de grupo, sí, sí. Somos el grupo de los helados. Con que el profe César que se traspapeló y el mail no nos llegaba ninguno. Sí. Lo que pasa es que hay 3 grupos de helados, o sea, la confusión vino porque hay 3 grupos de helados, 2 de la fábrica de helados Gloops y 1 de Vía Habana. Y la confusión estuvo ahí. Pero claro. Ustedes tienen que exponer por lo que hoy. hemos rastreado, ¿no? Sí, nosotros somos el grupo 20 Me de una van a empresa de exponer. Carlos Paz. Sí. Bueno, ¿y cuál es el problema que tiene? ¿Cuándo le vamos a dar la No, nota? no. Que nosotros obtuvimos la respuesta de las correcciones el 7, o sea, hace poquito. Y queríamos saber cuánto es el tiempo que tenemos para darle todo corregido. O sea, si No hoy lo tiene que tenemos. volverlo. No lo tiene que volver El a día que enviar. les toque presentar, presenta las correcciones, no hay una segunda corrección. Ah, yo pensé que teníamos que presentar con las correcciones y mandarle de nuevo el mail. No, lo van a presentar como lo van a hacer sus compañeros hoy directamente. Ah, perfecto, profe. Sí, esa era mi duda. Lo que pasa, Belén, yo te entiendo, Sí. vos vas a presentar hoy. No presento hoy, pero quería saber, digamos, si tenía que volver a sí. reenviarlo con mis compañeros hoy. No, hoy va a presentar un grupo. Hay más preguntas respecto a las materias, al contenido de los parciales, del parcial. Bien. Les vamos a proponer ahora a través del chat, les vamos a proponer dividirnos en 3 salas. Para los que puedan elegir sala, yo insisto, recuerden que es obligatoria la asistencia. En el caso de esta sala, van a presentar temas de vidrio templado y procesos de la metalmecánica. A los que les interesen esos temas se van a quedar, además de los 2 grupos, se van a quedar el grupo 1 y grupo 17, lo que no anoté de qué cursos son, pero el título creo que les alcanza. La idea es, a los que les interesen el tema vidrio y metalmecánica se quedan en este grupo. Otros 2 grupos se van a ir con César, helados Acabo de grupos. publicar ahí en el chat del grupo quiénes son y a qué reunión se van a qué sala se van a unir. A los que les interesen esos temas se van con César. Lechuga hidropónica, ¿hay alguien presente? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. los dejé en stand-by porque no tenía seguridad de cuánto tiempo nos llevaba esta primera etapa de la charla de hoy, pero creemos que va a haber tiempo. Así que váyanse con César porque él los tiene como alternativa. ¿Están en condiciones de presentar hoy, como habían pedido? No, profe, como no aparecíamos en la lista, no terminamos de tocar Bien. todo. Ok. Pero la idea era esa. Recuerden que todos tienen que haber tenido los trabajos listos a partir del 15 de octubre. ¿eh? O sea, no vaya a ser que de aquí a unos días les toque y nos digan, y que yo no sabía, que a mí no me avisó. Les vamos a publicar los cursos, quienes presentan 1 o 2 días antes. Así que por favor tengan todos marcado, terminado el tema, listo, no tienen que estudiar, es decir, es el trabajo que ya les hemos corregido, mejorarlo y hacer un PowerPoint o una presentación para 20, 30 minutos, no más.
Entonces, ténganlo todos listos porque esto va a ir saliendo, inclusive hasta había una intención de conectarnos todos y los llamábamos, el grupo que no estaba quedaba ausente. Es decir, che, esto es responsabilidad de ustedes también. No es solamente el rol del profe absorbiendo toda la problemática del universo. Así que por favor les pido, no es el caso de lechuga hidropónica que mandaron un mail proponiendo, y es cierto, yo no lo respondí porque no tenía seguridad si nos iban a dar los tiempos, pero che, los trabajos los tienen que tener todos listos, ¿eh? No va a ser excusa, yo no me avisó, yo no sabía. A partir del 15 de octubre de este año, todos los trabajos que fueron corregidos y devueltos a los estudiantes tienen que estar listos para la presentación. Por favor, si alguien tiene dudas, dígalo ahora, porque no vamos a tener tiempo para esperar a que a alguien le quede cómodo hacerlo, ¿no? Profe, disculpe, no es para excusarnos, pero tenemos todo corregido, solo quedaba ultimar el power y no lo hicimos porque como no estábamos en la lista, no lo terminamos. Lucía, no es el problema de ustedes, porque ustedes se ofrecieron inclusive a que les adelantáramos. Yo no les quise contestar porque no tenía seguridad. Pero Gracias, profe. aproveché para pasar el mensaje para todos. Sí, Andrés, querías comentar. No, yo soy del grupo del hecho y sí, no, gracias. Ok. Era para aclarar. No es con ustedes el tema, es para todos. Vamos a llegar justo con los plazos para cerrar el ciclo lectivo. Bien, ¿publicaste, Darío? Sí. Y ahora se va a volver loco todo. Darío va a presentar Sí, a mí me parece. levaduras y burletes. Son procesos interesantes, al que le interese se pasa a la sala, pero no has puesto tu idea, Darío. Ah, sí, perdón. Ya está. Bien, gente. Buenas tardes a los que se van a retirar a otro grupo. Y colegas, después charlamos un rato. César, me tenés que explicar eso del Classroom después, pero en todo caso te llamo. Yo tengo mecánica después de esto. Ya, llámame, no hay problema. Después. Dale. Ok. Profe, disculpe, una consulta. Con el ingeniero Bonella dijo burletes y qué más, porque acá solo figuró burletes. Levaduras. Bien. ¿No está escrito en el chat? Ah, sí, perdón, está adelante. Sí, Bien, me ha pasado lo mismo que a mí, yo veía eso, pero el chat hay que buscarlo. Gracias. Profe, disculpe, ¿usted, Ricardo, con qué grupo se queda? ¿Qué temas son? Vidrio templado y metal mecánica. Listo, gracias, profe. Bueno, nos dividimos entonces. Hasta luego todos. Y desde ya suerte, estudien para el viernes y suerte. Digamos, la suerte hay que seducirla, ¿no? Y esa es la parte que les va a tocar a ustedes. Profe, Nos tengo una vemos. consulta antes que se retire. Dale. Con respecto al viernes que viene, ¿no? Que está el parcial, o sea, nosotros tendríamos el parcial y después seguiríamos con la exposición de los TPs, ¿no? No, O solamente va a ser el parcial. la idea es no complicarles. Enfóquense perfecto. nada más que en el parcial para la semana que viene. Está, profe, esa era la duda puntual. Muchas gracias. Lo hemos analizado. Hay un grupo que se ofreció, el de CNC. ¿Hay alguien? Grupo 24. Dale, profe, sí, nosotros. Bueno, si ustedes están en condiciones, yo no tengo problema en quedarme, es un tema que lo voy a verificar yo. Bueno, cualquiera de nosotros puede verificar cualquier tema, ¿no? Pero yo no tengo problema si ustedes quieren mantener la propuesta que hicieron. Para el 29 era, o sea, la fecha de recuperatorio. Es el recuperatorio, eso. Claro. Ahora, si no hay grupos que se quieran anotar, nosotros vamos a decir cada vez que iniciemos la clase o un día antes qué grupos presentan y con quién. ¿Ok? Pero recuerden, tenemos 22 de octubre parcial y 29 de octubre el recuperatorio, para los que les haga falta, ¿no? Y ojalá que sean pocos. Yo la semana que viene, Ricardo, me parece un poco que lo Gracias. pasamos
Pero si alguien se quiere anotar, que nos avisa por mail, yo puedo tomar, qué es eso, el examen empieza a las 6, 6:30 termina, un poquito post-estrés a las 7, de 7 a 8:30, yo estoy disponible si quieren, sin compromiso, sin obligación, los aceptamos, yo no tengo problema. Sí, sí. Si podemos ir adelantando, mejor. Porque a mí me da miedo que después los tengamos apilados porque son muchos grupos. Pero no los podemos obligar al día del parcial, lógicamente. no. Pero si alguien quiere, nos avisa. Los vamos tomando. Que les cuenten los chicos lo difícil de las preguntas que les vamos a hacer ahora. A lo mejor no quiere presentarse nadie. Bueno, dale, arranquemos. Nos vemos. Chao, Hasta luego. bien. Buenas tardes al resto que se va a otra sala. Y arrancamos con el grupo de vidrio templado. ¿Quién va a presentar? Va a compartir. Así lo hago co-anfitrión. Yo, profe Negrama, Evelyn y Jerónimo. Una consulta, profe. ¿Sí? La exposición, ¿hay que ya mandarla o no? No. Ah, listo, esa era la duda que tenía. Es más, estamos pensando, ahí te hice coanfitrión, estamos pensando que el año que viene les vamos a pedir que la exposición la hagan con una clase grabada. Les hacemos la precorrección del trabajo y ustedes después la graban y la suben a la UB. Y nosotros la vemos desde la UB de manera asincrónica. Pero bueno, son todos temas que estamos aprendiendo sobre la marcha. En una de las cátedras de Gonela, él tiene una de las profesoras que se ha especializado en esto ya el año pasado, porque inclusive venía trabajando. Bueno, y ustedes me confesaban de que hay en algunas materias donde ya han trabajado con la UB, bastante más. Nosotros estamos lentejas en esto. Profe, disculpe, nosotros somos de vidrio flotado, no templado, no confundí. Mil disculpas. Sí. Profe, disculpe. Buenas tardes. Nosotros somos vidrio templado, ya me estaba confundiendo entero, no sabía qué hacer. Digo, o sea, nosotros hacemos vidrio Rodrigo? templado. ¿Te asustaste? Claro, porque como él dijo que hacía vidrio templado, yo dije que habíamos preparado todo, si no, No, entendí mal, bien, disculpa. Bueno, menos mal que te asustaste un poco. Recuerden que a partir del 15 de octubre todos tienen que tener los trabajos listos. No, es que justamente tenemos todo preparado, profe. Ah, bueno, para entonces si quiere, después pasa. Pero vamos por eso, a darle profe, que nosotros somos del templado. Ah, perfecto. Todo Yo bien, tengo perfecto. anotado, y posiblemente, ustedes son, ¿quién es el grupo número 1? ¿Templado Nosotros, o flotado? Me parece que nosotros, profe, templado. No. ¿Cómo? Sí, flotado no es, profe, el 1. Nosotros no Sí, nos sí, habíamos somos anotado, nosotros. profe. Como nadie respondía, digo, bueno, se está confundiendo con flotado y por eso me mandé. Bien, ¿están en condiciones los dos grupos? Sí, profe, estamos. Bueno, dale, arranque el que quiera. Yo le compartí a Jerónimo. ¿Querés empezar, Jerónimo, y después seguimos con Rodrigo? Va, y su grupo. Ah, profe, no estamos preparados, creo. Bueno, ok, vamos, Rodrigo. Te comparto entonces a vos. Che, ahora, por favor, anoten lo que yo mencioné recién. A partir del 15 no hay excusas. Y 15 de octubre, creo que es hoy, ¿no? Sí, profe, a nosotros nos falta cerrar un par de cosas nada más. Está bueno, pero como no nos habíamos notado para hoy, ya cerrar el PowerPoint nada más. Vidrio flotado. Listo, grupo 1, flotado. Ya te compartí. Bueno, profe, ahí comparto. Profe, ¿me puede compartir a mí? Yo soy Rodrigo Bustamante, estoy con Rodri. Dale. Ya estás. Igual Gracias. el grupo número 1 no está templado, profe, disculpe. Y ya ahora tengo que ponerme a buscarlo en el Classroom, en el Drive, digo. Presenten, no sean problema. Yo después cuando cargue las notas, ahora voy a tomar nota de quiénes son los que están y verifico el grupo. Profe, ahí se ve.
Sí, señor. Bueno. A ver. Pone para presentar, Rodri. Sí, para que voy a prender mi cámara. Ahí está. Pasa a la siguiente. Bueno, en el siguiente trabajo práctico vamos a hacer un análisis detallado de la fabricación del vidrio, particularmente el vidrio templado. En un primer momento vamos a explicar algunas características generales y luego vamos a pasar a profundizar sobre las materias primas y maquinarias. Uno de los aspectos más importantes en esta presentación, en particular, y en la materia en general, son las variables del proceso, las cuales vamos a explicar, ¿sí? Vamos a ver cómo afectan al proceso, ¿sí? Y cómo las podemos controlar. A su vez, también vamos a considerar ciertas consideraciones ambientales en cuanto a esta industria, tiene ciertas contaminaciones, tanto por, perdón, por emisión como por residuos sólidos, ¿sí? Pero desde el punto de vista ingenieril sí es importante aclarar que en toda industria va a existir un impacto ambiental. Lo más importante es minimizar ese impacto y evaluar el resto de los aspectos positivos. Pasa a verlo. Bueno, el vidrio. El vidrio, ¿qué es el vidrio? ¿Sí? Es un material amorfo, duro y frágil, ¿sí? Que se obtiene por un enfriamiento a una cierta velocidad que depende de las propiedades de las cuales se quiere lograr, ¿sí? Y es a partir de una mezcla de componentes que son de tipo inorgánico, las cuales se encuentran fundidas. Dentro de las aplicaciones que tiene el vidrio, ¿sí? Podemos encontrar como la industria automotriz, la construcción, dispositivos electrónicos, entre otras. ¿Por qué tiene tantas aplicaciones el vidrio? Por sus propiedades intrínsecas, ¿sí? Hablamos de su brillantez, sus propiedades a la resistencia al uso o al desgaste, ¿sí? Y también su transparencia. En cuanto a los componentes principales del vidrio, tenemos la suerte de encontrar en abundancia, ¿sí? Los componentes principales en el mundo y son de fácil extracción. Los principales son el sílice, el carbonato de sodio y el calcio. También encontramos otros componentes secundarios, ¿sí? Como óxidos que se utilizan para mejorar las propiedades de los vidrios. Pueden ser algún colorante, algún catalizador o algún afinante, entre otras opciones. Ya introduciéndonos un poco más a lo que es el vidrio templado, ¿sí? Dentro de la gran variedad de tipos de vidrios existentes, ¿sí? El vidrio templado utiliza el vidrio sodo-cálcico, ¿sí? El cual es uno de los más comunes, y se utiliza en la fabricación del vidrio plano, que tiene aplicación en la industria automotriz. A su vez, para explicar un poco más lo del vidrio templado, que luego se va a seguir explayando, obviamente, básicamente es un vidrio en el cual se le realiza un tratamiento térmico, ¿sí? Cuando se le somete a estas temperaturas se crean unas fuerzas una fuerza de tensión en las periferias del material y fuerzas de tensión, de compresión en las periferias del material y tracción en el núcleo. Esta diferencia de tensiones, ¿sí? Nos va a hacer que mejoren las propiedades mecánicas del material. Pasa, Rodri. Bueno, después de la breve introducción que dio nuestro compañero, vamos a hablar ahora sí del proceso de fabricación del vidrio templado. Vemos acá un diagrama que representa, vamos a decir, de manera simplificada lo que es el proceso, donde primero ingresa la materia prima a un horno de fundición, se funde la mezcla, que vamos a explicar más adelante, se lo vierte en el baño de estaño, se enfría, entra a un horno de recocido, después se lo corta y ahí, después de que se corta, pasamos al horno de templado para templarlo. Y ahí obtenemos el producto final. Lo dije así de rápido porque vamos a
profundizar en cada uno de estos aspectos. Esto sería un gráfico, un dibujo, para que se vea más claramente cómo es el proceso del float, que es lo que se hace antes de templarlo. Primero ingresa la materia prima, como decíamos anteriormente, entra al horno de fundición, el horno de preparación para ir bajando la temperatura, el baño de estaño, el horno recocido y después el corte. A lo largo de toda esta línea se va bajando la temperatura hasta que ya llega a la temperatura final, que sería la temperatura ambiente. Lo importante del proceso del float es de que, ¿por qué se llama así? En realidad lo que estoy queriendo decir es de que flota la mezcla fundida, que sería el vidrio fundido sobre estaño, y por eso es que se dice float en inglés, que flota. Ahora vamos a hablar de la materia prima, que habló un poco mi compañero Ariel. La materia prima principal del vidrio templado es la sílice, que se encuentra en la arena. Ahí podemos ver una imagen que es de una empresa de Chile, que bueno, tiene toda esa arena, como para que vean. Y lo importante de la arena de sílice es su pureza y su transparencia. Su pureza. La pureza determina la transparencia. Necesitamos alrededor de un 95 o un 98% de pureza para lograr una transparencia adecuada. Y bueno, también otra cosa importante es más o menos cuánto, o sea, cuál es el peso de la sílice en el vidrio. Es alrededor de un 71 a un 75%, o sea, casi es la totalidad, ahí nomás. Después la soda ash, que es el carbonato de sodio que decía mi compañero. La soda ash le dicen así en la industria. Y lo importante de la soda ash es de que reduce la temperatura de fusión, hace también a la mezcla que se hace con todas estas materias primas, la hace más manejable. Y otra cosa que también es importante, que durante el proceso de fundición se generan burbujas. La soda ash disminuye estas burbujas. Después tenemos el carbonato de calcio, que lo que nos interesa es el óxido de calcio que lo que tiene. Y lo importante también es su dureza, que aumenta la dureza y aumenta la durabilidad de nuestro vidrio. Y por último, el vidrio reciclado, que si bien es lo que sería como el scrap que se obtiene al final, cuando nosotros cortamos, siempre por ahí sobra, y hasta algunas empresas cortan para meterlo dentro del baño de fundición. ¿Y por qué? Porque produce una reducción importante del punto de fusión, alrededor de un 20%. Entonces es muy importante porque no tenemos que llevarlos a tan altas temperaturas como si fuese como si cuando no lo tendríamos. Me costó una banda. Después pasamos, bueno, ahora sí al horno de fundición. En el horno de fundición lo importante es controlar la temperatura. Por eso vemos estas variables. Es alrededor de 1500 grados centígrados a lo que tenemos que mantener la temperatura, y tenemos que controlar principalmente que no se generen burbujas y que se homogeneice bien el material, que se homogeneice bien la mezcla. Después de que ya está fundido nuestra mezcla, ya está fundido el vidrio, pasamos al baño de estaño. En el baño de estaño, lo importante es, como expliqué un poco del proceso del float, es de que el estaño tiene una planimetría casi perfecta, perfecta, que hace que el vidrio, cuando flota, haciendo una analogía como agua y aceite, flota sobre el estaño, se genera un vidrio completamente plano. La temperatura más o menos tiene que ser alrededor de los 1050 grados centígrados, alrededor de eso. Y otra variable muy importante es la velocidad de avance. La velocidad de avance nos va a determinar el espesor de nuestro vidrio. Podemos ver, no sé si se ve mi mouse ahí, estos rodillos son los que hacen que vaya avanzando el vidrio fundido sobre el estaño, y la velocidad de avance, si
Si aumentamos la velocidad de avance, logramos un espesor más pequeño. Y si disminuimos la velocidad de avance, logramos un espesor más grande. Es fundamental según las características del vidrio que nosotros estemos buscando. Una vez que termina de pasar, también hay que aclarar que tiene que pasar un tiempo suficiente para que se vaya endureciendo. O sea, a lo largo del baño de estaño se va enfriando y tiene que llegar a una dureza suficiente para pasar al siguiente proceso, que es el horno de recocido. Llega al horno de recocido alrededor de los 600 grados centígrados, y en el horno de recocido lo importante también es la temperatura, y es ir disminuyendo la temperatura lentamente para liberar, para prevenir tensiones internas y mejorar las propiedades de nuestro material. Acá está como un resumen en esta tablita de las variables y de la influencia y su valor aproximado. También acá podemos ver una imagen para que se pueda tener más en claro todo lo que fui explicando hace un ratito, hasta su corte. Ahora vamos a hablar un poco del corte y del vidrio templado, del proceso de templado. En lo que respecta al templado, justamente el templado es un tratamiento que se le realiza a los vidrios para aumentar su resistencia, que más o menos en valor aproximadamente de 4 a 5 veces superior a un vidrio común, y no solo eso, sino que le brinda la característica de, en el caso de romperse, hacerlo en pequeños volúmenes no cortantes. Por lo tanto, es considerado un vidrio de seguridad y tiene que cumplir con ciertas normas. Dado que esta característica mencionada de romperse en pequeños volúmenes, todos los procesos que se requieran el vidrio para entregárselo al cliente o para un determinado proceso productivo, como pueden ser estas etapas previas, se deben realizar previo al tratamiento térmico. Entre ellas tenemos el corte, como se puede ver en imagen, que en este caso es manual, pero también puede ser automatizado mediante máquinas. Cliquea, Rodri, por favor. Después se le realiza un pulido, también puede ser mediante pulido automático o manual, como se ve en la figura. Pasa, Rodri, a la otra. Luego tenemos el perforado, que según el uso o la aplicación que se le vaya a dar, las perforaciones van a variar. Generalmente se utilizan taladros de agua, en el caso de las industrias más grandes. Depende de la aplicación que se le quiera dar, van a ser estas perforaciones circulares, pueden ser rectangulares o de diferentes formas. Seguido a ello, se da el proceso de lavado, cliquea, Rodri, ahí. Proceso de lavado mediante el cual se termina de limpiar todo el vidrio, dado que cualquier suciedad o impureza que se encuentre puede producir que éste se rompa durante el calentamiento en el tratamiento térmico propiamente dicho. Es por eso también que hay una última etapa preliminar, cliquea, Rodri, que es la etapa de inspección, donde se revisa justamente si existe algún tipo de irregularidad o suciedad, algún defecto que haya ocurrido en estas preliminares, que pueda causar un error en el proceso de temple. Ahora sí, lo siguiente. Llegamos entonces al tratamiento térmico, que se produce en hornos de temple, que utilizan los rodillos que se ven en imagen que tenemos a la izquierda, para desplazar los vidrios que son colocados de forma manual o automática, dependiendo de la línea, y va a permitir que se desplacen por medio de principalmente dos estaciones. La primera estación es el horno, donde se realiza un calentamiento hasta aproximadamente una temperatura de 650 grados. Estos 650 grados lo que van a hacer en un primer momento es, dada la característica de que el vidrio es un mal conductor térmico, primero van a calentarse las superficies, mientras que el centro permanecerá aún a temperatura ambiente. Es por eso que este es un proceso de calentamiento lento, lo que nos permite, transcurrido una cierta cantidad de tiempo, que después vamos a andar en esos detalles, alcanzar, más que alcanzar, superar la temperatura de transición vítrea, que son aproximadamente unos 550 grados centígrados, y una vez superada esa temperatura y homogenizada la temperatura en todo el interior del vidrio, se procede a la segunda etapa dentro de esta misma máquina que se observa, que es la etapa de temple. Es la etapa donde se realiza un enfriamiento por medio de aire a altísima presión, a un caudal aproximadamente de 5,1 metros cúbicos por minuto. Todos estos valores, tanto la potencia, que es de 30 kilowatts, como el mencionado caudal, varían mucho de máquina a máquina. Para este caso, los valores que nosotros estamos dando son de la máquina que se ve ahí en imagen,
pero de acuerdo a los vidrios y a la industria a la que uno se dedique, varía la máquina que uno utiliza y los parámetros que fuimos nombrando. Cliquear, Rodri, por favor. Entonces, lo que podemos observar acá es, como bien les mencioné, en una primera etapa, cuando es el calentamiento, se produce un proceso lento, donde podemos ver la evolución de la temperatura, cómo va siendo lenta, hasta que alcanza el quench time, que vendría a ser justamente el templado, que a diferencia es algo totalmente brusco. Y lo que sucede acá es que en un primer momento, este enfriamiento brusco producido por el aire a alta presión va a enfriar la superficie del vidrio, pero el centro seguirá caliente a la temperatura de aproximadamente 630 grados centígrados, 620, por lo tanto la superficie se va a comprimir mientras que el centro siga caliente. Sin embargo, cuando el centro se comience a enfriar, la superficie ya se va a ver enfriado. Por lo tanto, esta va a estar sufriendo esfuerzos de compresión, mientras que el interior, el centro de este vidrio, va a estar sufriendo esfuerzos de tracción. Esto justamente lo que brinda la característica buscada de aumentar la resistencia y que primero ante un impacto se deba vencer dicho esfuerzo de compresión de la superficie. Esto justamente se da por el corto tiempo en el que se lo someta a este tratamiento. Como podemos ver, es justamente ese que se denomina quench time, dado que el siguiente, que es cooling time, ya se lo da a temperatura ambiente. Cliquear, Rodri. Ahí podemos tener una imagen justamente extraída del libro Smith, lo vimos también en Ciencia de los Materiales de nosotros, donde se ve lo que se busca y lo que se termina obteniendo. Primero se enfría en la superficie del vidrio, y lo que termina obteniendo son esfuerzos de compresión en la superficie y esfuerzos de tensión en el interior del vidrio. Una de las variables importantes, como bien dijimos, es el aire, que es el responsable del enfriamiento. La temperatura nuevamente dependerá de la máquina, pero para este caso es de 25 grados centígrados, con el caudal mencionado de 5,1 metros cúbicos sobre minuto. Potencia de entrada, 30 kilowatts. Luego, la temperatura del horno es de 650 grados centígrados, es de 4 a 5 minutos el tiempo. Esto también varía mucho de la máquina. Hay máquinas que lo hacen incluso en 2, 3 minutos, y también dependiendo del espesor que tenga cada uno de los vidrios. Lo mismo sucede con el tiempo de temple, que acá está en conjunto el tiempo de temple con el tiempo de enfriamiento. Sería el quench time con cooling time. Más o menos también son 4 a 5 minutos, variando, como bien dijimos, del espesor y las máquinas que se utilizan. Y ahí terminamos con el proceso de temple. Bueno, yo me voy a encargar de comentar sobre las consideraciones ambientales. Clicar, Rodri, para que entren todas las palabras. Bueno, los diferentes tipos de residuos que se generan dentro de la fabricación de vidrio son aceites, grasas y combustibles, y el scrap, que es el polvo de vidrio que generan las máquinas en su desgaste. Se suelen guardar todo esto en barriles de 200 litros. Estos barriles se generan y se ponen en depósitos preparados para... ¿Profe está? ¿Hola? Profe, lo vi irse y No. me detuve. Ok, sigo. Entonces, todo esto... Sí, No me lo ok. presenta a mí, se lo presenta al grupo. Perfecto. Entonces, estos barriles de 200 litros se guardan en depósitos que están preparados para su almacenamiento, porque los barriles con hidrocarburos deben tener un piso impermeabilizado con pintura para evitar algún posible fallo. Más adelante voy a hablar de lo que se hace con estos barriles. Pasa, Rodri, por favor. Bien, el impacto ambiental. Una mala gestión de los residuos nos puede generar distintas dificultades. Es muy importante tener un encargado de la calidad para verificar que todas las máquinas funcionen como corresponde, y poder tener también un jefe de producción para que no se cometan fallos en la fabricación y la manipulación de los mismos. ¿Por qué? Pueden venir fallos, los más comunes son vertidos incontrolados, acumulaciones incorrectas de materias primas, malas prácticas y accidentes dentro del mismo transporte o de la manipulación, que desencadena en diferentes dificultades dependiendo la gravedad de lo que se realice. Pasa, Rodri, por favor. Ok, consecuencias sobre el ambiente.
El derrame de estos hidrocarburos, el principal consecuencia en el ambiente es el derrame de los hidrocarburos. Afectaría principalmente a 3 elementos: son elementos abióticos, elementos bióticos y elementos socioeconómicos. Los elementos abióticos es todo lo que forma el suelo y las formaciones del relieve. Estos hidrocarburos contaminarán el suelo por la presencia y la permanencia. Según el tipo de hidrocarburo que esté en contacto, se adhiere el suelo y penetra con mayor o menor fuerza, provocando diferentes tipos de contaminación. Después los elementos bióticos, el flora y fauna, los derrames inesperados de estos barriles pueden causar daños en los recursos biológicos. Dependiendo del derrame, puede ser una mortalidad directa que se vaya con el tiempo, o puede ser algo que permanezca y afecte a la fauna y flora futura. Por último, los elementos socioeconómicos pueden llegar a ser actividades humanas, la pesca, las agriculturas, el turismo, también dependiendo del nivel de contaminación, afecta en diferentes medidas. El polvo de vidrio, es muy importante hablar sobre esto, ya que dependiendo la cantidad que haya en el aire, puede ser inhalada por los mismos personas que estén en el área de producción o gente externa, y causaría sobre los tejidos pulmonares. Pasa, Rodri, por favor. Bien, emisiones que se dan en la atmósfera. Dentro de los procesos, como dijo Rodrigo, trabajamos en hornos a altas temperaturas, trabajamos en el recocido a temperaturas entre los 500 y 550 grados que generan combustión, y hay mucha oxidación. Puede provocar la emisión de subproductos, como es el caso del dióxido de azufre, el de carbono, el óxido de nitrógeno, perdón. Los hornos de fusión, lo que nombró Rodrigo, generan entre el 80 y el 90% del total de las emisiones contaminantes a la atmósfera dentro de la fábrica de vidrio. Por último, el último ítem ahí es el material particulado, que son emisiones de polvo, consecuencia del transporte, la manipulación, el almacenamiento de las materias primas. Son partículas pequeñas, pero más o menos menores a 1 micrón, pero se pueden aglutinar rápidamente y forman partículas mayores, que son las contaminantes que están en el aire. Hasta Rodri, por favor. Casi por último tenemos las aguas residuales. La mayoría del agua se produce durante la etapa de refrigeración y la limpieza del polvo de vidrio. Deben utilizarse, pasa Rodri, por favor, hasta que termine. Lo mejor es usar sistemas cerrados, ya que puede mejorar el procesamiento, mejora el control, es más fácil de controlar y evita posibles pérdidas, ya que está todo calibrado por presiones y caudales medidos. Rodri, pasa, por favor. Bien, ahí lo que decía, controla la eliminación de los desechos. Por último, tenemos los residuos sólidos, que no es lo más peligroso dentro de la industria del vidrio, pero se produce en niveles relativamente bajos. La fabricación genera residuos principalmente en la zona del transporte, la limpieza, el mantenimiento. Los principales son los polvos que ya nombramos y los ladrillos refractarios dentro de los hornos. Por eso es importante un control general de estos hornos. Habíamos visto, pasa Rodri, que falta un poquito más. Habíamos visto en higiene y seguridad, de una materia de este año, nos enseñaron que los residuos peligrosos, cuando yo abro una empresa, debo decir por escrito qué tipo de residuo voy a generar, y debo presentarlo en una papelería para saber que yo soy un generador de residuos peligrosos. Es la ley 24.050, creo, donde la misma enmarca los términos legales para la generación, la manipulación y el transporte de estos residuos que generamos. Por último,
está la bibliografía, nos guiamos del Smith, que es el libro del segundo año de Ciencia de los Materiales, unas tesis y unos libros que encontramos por internet que están a continuación. Y por último agradecerles, y si tienen alguna pregunta, se las comento. También, profe, si dispone de tiempo, podemos mostrar un video que resume un poco lo Sí. que explicamos. Sí, prepárate el video. ¿Cuántos son en el grupo, por favor? 4, profe. ¿Quiere que le diga los apellidos? Bustos, Weibull, Danotti. Bustamante, profe. Bustamante, perdón. Weibull, Danotti Weibel, y Bonito. Dagnotti y Bonito. Bonito, bien. Dale con el video. A ver. Vayan ¿Vos pensando lo tenés ahí en mano el link o lo comparto yo? Tengo los que están en inglés, amigo, nomás. Compartí vos, por favor. ¿Puede ser? Si no, lo tengo que buscar. Yo lo tengo, profe. ¿Me puede hacer copy free, ¿no? Dale. ¿Quién sos? De nuevo. Ariel. Danotti. Ariel Danotti. Ariel. Ya está, Ariel. Lo que sí tiene audio, a ver, así que díganme si se escucha. Se escucha despacio, que dice subir el volumen de la compu. O de YouTube, no sé. Si el audio vale la pena, cuando vos tenés la función compartir pantalla, hay también una opción que es compartir el audio, entonces lo compartís directo, más allá del volumen con el que vos lo estés reproduciendo. ¿Pero se estaba escuchando o no? No. Se escucha muy poquito. Bien, a ver. Muy bajo. Acá dice compartir sonido. A ver si ahí se ve. El vidrio surgió en los tiempos de los egipcios, hace 4.000 años. No se usaba en la construcción, sino para proteger objetos pequeños. A finales del siglo XIX, el vidrio ya no era un artículo de lujo, sino que se convirtió en un material de construcción tan común como el acero y el cemento. El vidrio se hace con distintas materias primas mezcladas con un poco de agua. Estos materiales son arena silícica, carbonato sódico, dolomita, piedra caliza, nefelina sienita y sulfato sódico. Comienza por verterse en una tolva pedazos de vidrio reciclado junto con las materias primas. Ahí se derretirá. De manera continuada, los materiales mezclados se introducen en un horno de gas. La temperatura dentro del horno es de 1500 grados centígrados. Contiene 1500 toneladas de vidrio derretido. En esta cámara de regeneración se precalienta el aire a 1000 grados. Los materiales de la mezcla comienzan por fundirse y se remueve el vidrio derretido. Este homogeneizador mezcla el vidrio para igualar su temperatura. El vertido se hará en unas horas. En la industria del vidrio, esta máquina se conoce como rodillo superior. El vidrio se vierte en un baño de estaño líquido, en el que flota. Cuando está blando, se le da forma de cinta. Todo el equipo del baño de estaño se enfría en agua para que no se parta debido al calor. Al salir del baño, el vidrio se encuentra a 600 grados. Debe enfriarse de nuevo. Esta enorme cinta de vidrio mide 3,3 metros de ancho.
cinta de vidrio rueda delicadamente sobre los rodillos, enfriándose de manera gradual. El vidrio está aún blando. Las marcas que vemos son imprimaciones hechas por el rodillo superior. El vidrio debe tener un grosor uniforme. Este escáner láser lo mide con una precisión de centésimas de milímetro. El vidrio se está endureciendo. A continuación viene la fase de cortado. Este rodillo ultraduro de carburo de tungsteno hace una marca longitudinal antes de cortar el vidrio. Ahora se procede al marcado transversal. El vidrio se separa fácilmente. Las tiras de vidrio se separan y continúan su camino en la cinta transportadora. Estos rodillos cortan los bordes de la lámina de vidrio. Las piezas de vidrio sobrantes caen al suelo. Más tarde se reciclarán. Estos rodillos cubiertos de goma transportan las láminas de vidrio al departamento de inspección. Cuando llegan para su inspección, estas inmensas láminas de vidrio se manipulan con mucho cuidado y se colocan erguidas. El vidrio se inspecciona con lámparas fluorescentes para buscar imperfecciones. Una vez inspeccionadas, las láminas de vidrio se manipulan de una en una y se almacenan en vertical. La fabricación del vidrio ha llevado varios días de trabajo. La fusión por calor ha transformado ingredientes sólidos en vidrio transparente y ahora está listo para su distribución. Profe, ese video hablaba específicamente del vidrio, digamos, en general. Ahora hay otro video que dura 1 minuto que muestra la máquina del templado. Bueno. Un segundo, ahí lo comparto. Este sí no tiene sonido. Es un horno de ciclo continuo, ¿no? Ahí se ve cómo van poniendo las piezas. Ya los vidrios ya cortados. Uh-huh. Nosotros en el primer trabajo habíamos templado antes de cortar. Después lo corregimos. Yo estoy ahora con la inquietud de cortar un vidrio templado. Está complicado. Sí, después nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho. Pero de todas formas, profe, en 2 bibliografías encontramos que estaban, es mal, nosotros lo habíamos sacado de una bibliografía de eso, en realidad de una tesis, pero no entendíamos por qué también ellos lo habían hecho así. Obviamente está mal, pero en 2 tesis encontramos lo mismo, que lo cortaban después de templar. Yo desde el punto de vista técnico, hasta ahora no le encuentro la solución, pero el problema lo tengo, así que la voy a seguir investigando. Yo creo que nadie se anima a cortar el vidrio templado, ese es el verdadero problema. O sea, no se va a cortar por el sistema convencional, es un vidrio que está endurecido ya, pero con seguridad que hay cómo. Me faltaría investigar solo la máquina de corte por chorro de agua, pero máquinas potentes en Córdoba hay una sola, y lo estoy dejando como último recurso. Pero bueno, un vidrio templado de 10 milímetros, o sea que hace falta mucha potencia. Bien, muy bueno el trabajo. ¿Preguntas de algunos de los estudiantes que han participado? ¿Alguna inquietud?
bueno, han podido ver, las variables son bien parecidas a las que tenemos en la industria extractiva o en la industria de la metalización, ya de tratamiento de minerales para metalizar. Temperaturas, concentraciones. Ahí presentaron un nombre raro que yo quisiera saber si ustedes pueden explicar de qué se trata. Es un fundente, ¿no? Pero ¿qué componente es? La soda hash, profe, dice. Exacto. Es el carbonato de sodio. Exactamente. Y lo que buscamos ahí es el óxido de sodio, que bueno, que le da reduce la temperatura de fusión y hace que Por sea más eso es manejable que la mezcla. se dice que es un fundente, baja la temperatura de fusión y hace más líquida la escoria que se pueda formar, porque algunas imperfecciones en la parte del amasado y la fusión siempre se juntan. Entonces, eso ayuda a que flote arriba del vidrio y se la pueda retirar antes de mandar al vidrio a flotar, ¿no? Bien. Se usa también mucho, profe, para todo ese jabones, detergentes, ¿no? Puede ser. El hash, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Ok. Perfecto. Voy a esperar al otro grupo y después defino la nota. Bueno, profe, muchas gracias. Bien para ustedes. ¿Quién Muchas sigue? gracias, profe. Esperamos acá. Nosotros, profe, ¿Sí? grupo Dale. 17, soporte de patentes. ¿Me puede poner de anfitriona, confitriona? Estoy en eso. Para. Ahora te me fuiste. Volvé a hablar. Ahí estoy. Ahora, Mariana Ceballos. Sí, sí, no, pero el problema es que estabas ahí y de repente me saltaste al otro punto. Hacer coanfitrión, ya está. Perfecto. Bueno, me avisan si ven bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Ceballos, soy del grupo número 17 de la Cátedra Procesos Industriales del curso 4E2 y junto con mis compañeros Gonzalo Arieve, Manuel Acele, Rodrigo Calderón, le vamos a contar un poco del proceso de fabricación del soporte de patentes, del no tan conocido soporte de patentes, pero presente en todos los autos de marca Renault, y también las máquinas que se utilizan en el proceso de fabricación y las variables que intervienen. Más o menos para estructurar el contenido de la presentación y que ustedes puedan organizarse en todos los contenidos que vamos a ir hablando. En un primer momento vamos a hacer una presentación breve de la empresa, ubicación y a qué se dedica, la descripción y usos del producto que elegimos para realizar el análisis. También vamos a describir el proceso de fabricación en sus diferentes operaciones. Vamos a contarles la materia prima que se utiliza para fabricarla y cuál es el tipo de embalaje que se utiliza para transportarla de acuerdo al destino. Flujogramas tanto de materia prima como de proceso productivo para que puedan ubicarse dentro de lo que es la empresa, cómo recorre la materia prima a medida que se va transformando hasta llegar al producto terminado. Vamos a seguir con la descripción del proceso, pero más desglosada por operación, y contarles los equipos que se utilizan en cada uno y las variables intervinientes. Y por último, vamos a hablarles sobre las consideraciones ambientales y los tratamientos de residuos que se hacen en la empresa. Bueno, la empresa en la que trabajamos se llama Metalúrgica Polastrini y Compañía. Está localizada en la ciudad de Córdoba capital, ubicada estratégicamente a metros de la fábrica Renault de Santa Isabel. La empresa inició sus actividades en el mercado a principios de la década del 80, fabricando autopartes, matrices y dispositivos para la industria automotriz. Tiene una particularidad que está certificada con la norma IATF 16949, que es una certificación específica que requieren las industrias de automóviles y está basada en la norma internacional, seguramente la conocen, del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. Podemos decir entonces que la actividad principal es la fabricación de piezas y subconjuntos estampados y soldados.
En cuanto al personal, la empresa cuenta con 22 personas en lo que es mano de obra directa, los cuales el 46% son operadores, el 6% son matriceros y el 15% son soldadores. Y en cuanto a la mano de obra directa, tenemos 11 personas con un total de 33 personas en toda la planta. En cuanto a las características y uso del producto elegido, como les comenté al principio, elegimos el soporte para patentes, que se encuentra en la parte delantera y trasera de los autos marca Renault. Permite la fijación sin dañar la chapa del automóvil, es una de las pocas marcas que tiene soporte de patente. En casi todas las demás marcas la chapa patente se atornilla directamente al automóvil, a la carrocería. Hace cumplir el automóvil con el código de tránsito. El código de tránsito dice que la chapa patente debe estar visible cuando el auto circule por la calle. El sistema de producción del soporte de patentes es un sistema de producción por lote, y la producción se realiza con máquinas de tipo universal. ¿A qué me refiero con máquinas de tipo universal? Se utilizan balancines y prensas, a las cuales se le va cambiando la matriz. Las causas para la elección del producto es, primero, que es el producto con mayor cantidad de operaciones que realiza la empresa, con un total de 10 operaciones, que ya se las vamos a comentar, y además es una de las piezas con mayor volumen de producción dentro de la fábrica. Bueno, en cuanto al proceso, la pieza es denominada 692 o también soporte de patentes de clientes Renault Argentina, y el proceso de fabricación consiste en 10 operaciones. Primero, en una recepción y almacenamiento de materia prima, controlando diferentes variables, el flejado del blanc, la materia prima que se recibe son blancs de 2 metros. Luego del flejado se hace un corte y desarrollo de la pieza, se le hace la forma de omega que ven en la imagen, luego se le estampa esos rectángulos de ahí, se hace el punzonado de 5 agujeros, que son esos 2, más estos 3 de la parte inferior, una soldadura de los 2 tornillos que se ven en la imagen, de esos 2 de ahí, un pintado, que es un proceso tercerizado, la pieza se embala, se envía a un proveedor de afuera y vuelve la pieza ya pintada de color negro. Cuando vuelve la pieza se le hace un control de calidad de adherencia de la pintura, para finalmente se le colocan las tuercas y topes de goma para embalarlo y enviarlo a su destino. En cuanto a lo que es la materia prima para poder desarrollar el producto analizado, nos encontramos en una primera instancia con lo que es el acero de 0,4, en el cual tiene una composición química con un carbono menor o igual. ¿No te deja ver? No. ¿Cómo? ¿La desenchufaste? Alguien tiene el micrófono ahí. Ah, bien. Les decía que tiene una composición química con un carbono menor o igual a un 0,08%, un manganeso menor o igual a un 0,4%, fósforo menor o igual también un 0,03% y un azufre menor o igual a un 0,03%. Eso en cuanto a lo que es el acero DS04. Esto viene presente en un blanc, ¿sí? Con unas dimensiones de 2440 por 1220 milímetros, con una tolerancia de más o menos 0,5 milímetros. Esta chapa tiene un espesor de 1,4 milímetros con una tolerancia de 0,07 milímetros, más o menos. La función básicamente que le otorga el producto es la estructura, ¿sí? Le concede la estructura a la pieza. Luego tenemos los tornillos, que están en la parte, que se veían ahí en la parte superior del producto. Estos son unos tornillos soldables, ¿sí? Porque son sometidos a un proceso de soldadura, con una rosca Whitford de paso fino, y es un tornillo M5 por 0,8 por 9 con un coeficiente 2, y la función que cumple es darle la fijación del soporte de la chapa en la zona baúl, ¿sí? Sobre carrocería en el auto, y en el caso de la zona delantera sobre paragolpe. Tenemos también dentro de lo que es la materia prima las tuercas, ¿sí? Que son unas tuercas de tipo hexagonal, también Whitford con de paso fino, M5,
justamente coincide con los tornillos que mencionábamos anteriormente, con también coeficiente 2. Y la función que cumplen las mismas es la de asegurar y ajustar la posición de los tornillos sobre el rodado, ¿no? Y para continuar, visualizamos en la siguiente imagen los topes, son unos topes de goma negros, en los cuales los mismos también tienen una medida M5 por el 0,8 y su función es evitar que el sonido, ¿sí? Evitar sonido producto por las vibraciones, ¿no? Durante el movimiento del vehículo, mientras transita en la calle, y también sobre todo, ¿no? El posible roce del soporte de la patente con la chapa del vehículo, previniendo que el mismo raye la pintura de la carrocería. Una vez que la pieza fue desarrollada, ¿sí? Tenemos dos tipos de embalajes, uno que es para clientes locales, que son estos contenedores plásticos que visualizamos en la imagen, ¿sí? Los mismos se modulan por 60 piezas y bueno, tienen la característica de ser estos contenedores de plástico porque o sea, los mismos son retornables y pueden, como son enviados hacia Renault Argentina, veíamos al principio la distancia entre las dos plantas, son recuperados y de esta manera se evita el gasto y el consumo de cartón en embalaje. Para el caso de lo que son clientes internacionales, que en este caso sería Renault Brasil, los mismos son enviados en cajas de cartón debido a que no existe la posibilidad que sean recuperados, o sea, existe la posibilidad, pero no es viable económicamente recuperar los contenedores plásticos, entonces son enviados en embalajes de cartón. Aquí podemos visualizar un flujograma de lo que es el producto terminado, en donde, como explicaba recién mi compañera, al principio del proceso, vemos acá lo que es una vista en planta, esto es toda la empresa de Polastrini, un layout, donde estamos señalando aquí en la inspección de materiales, donde inicia el proceso, se realiza la recepción de la materia prima por el portón 3, ¿sí? Y de ahí avanza a la zona de material controlado. Y allí se produce el log de los materiales para que puedan avanzar hacia el resto del proceso. Luego, si nos vamos hacia el punto C, ¿sí? Avanzan hasta aquí a lo que son las zonas de las guillotinas, las planchas, los blancs de acero, ¿sí? Que mostrábamos recién al principio, y aquí se produce el proceso de flejado, ¿sí? con la guillotina, acá en este caso, que es la G01, señalado con la codificación de las máquinas de este layout. De allí avanzamos a lo que es el corte y desarrollo, en lo que es la prensa que estamos señalando aquí, codificada como PM13, para luego, donde se le otorga la forma a la pieza, y luego pasar a lo que es el estampado en un balancín, que le otorga los pliegues que veíamos al principio a la pieza, en donde luego en estos pliegues es realizado el punzonado de la máquina que está siguiente a la misma, donde se le realizan los dos agujeros para poder pasar los tornillos y que sean soldados en el siguiente proceso que está señalado aquí en lo que es la soldadora SP3. Y luego de haber sido soldado, si visualizamos aquí, nos vamos a lo que es el almacén intermedio del prepintado, donde es despachado por el portón 2 a el proveedor, ¿sí? que realiza el proceso de pintura. Una vez que es realizado el proceso de pintura, retorna, ¿sí? El mismo lote que salió y es llevado aquí hacia la zona de control de adherencia. Y una vez que cumple con los estándares de adherencia a la pintura, esto es pasado a lo que es el armado o el montaje de lo que es los topes y las tuercas. Una vez que el producto ha sido montado con las tuercas y los topes de goma, se dispone en los embalajes, según sea su destino, sea el cliente de acá de Argentina o sea despachado a Brasil, y luego, bueno, finaliza el proceso con la carga del camión y el despacho de la mercadería.
aquí también tenemos el mismo layout de la planta, solamente que visualizamos lo que es el flujograma de la materia prima, ¿sí? En donde aquí tenemos en una primera instancia, en el primer lugar, las tuercas y los topes, o sea, todo ingresa por portón 3 y una vez que es controlado, lo que son tuercas y tope de gomas va a la zona de armado y montaje, donde se realiza el proceso. Luego, en el punto 2, aquí tenemos los tornillos, son despachados los tornillos que mostrábamos al principio. Justamente hay una zona para albergarlos detrás de la soldadora que los utiliza. Y por último tenemos el proceso de lo que es el transporte de los blanks, ¿sí? Que son utilizados luego en las guillotinas para después flejarlos y que continúe todo el proceso de la chapa para que se le realicen todos los agregados siguientes. Bueno, ahora vamos a describir los procesos, o sea, cada uno de los pasos del proceso. Vamos a decir qué etapa del proceso es, la maquinaria que se usa, qué pasos se hacen, qué operaciones se hacen en cada máquina, y bueno, y las variables que intervienen en el proceso, cómo se controlan y demás. El primer paso del proceso es el flejado del blank. El blank es básicamente una plancha de acero. Se utiliza en la máquina, que es la guillotina denominada G01, que es una guillotina con una potencia aproximada de 15 HP, perdón. Los pasos que se oigan es, básicamente, llega el blank a la guillotina, se coloca dentro de la misma y se cortan las bandas. De cada plancha salen 8 bandas, que la medida sale ahí, 305 milímetros por 1220, con una tolerancia de 0,5 milímetros, tanto por de más o por de menos. Y bueno, y una vez que está listo, se identifican y se disponen para seguir el proceso. Bueno, las variables que intervienen en la máquina esta son el ángulo de inclinación de la cuchilla, la velocidad de corte, el filo de la cuchilla y el avance del blank. Básicamente estas variables, o sea, tanto el ángulo, la velocidad, se controlan a través de los comandos de la máquina. El filo de la cuchilla se controla visualmente, lo controla el operario que maneja la máquina, y lo hace viendo cómo se hace el corte. Si el corte deja mucha rebaba, quiere decir que el filo de la guillotina es bajo y bueno, hay que hacerle mantenimiento. Y bueno, y el avance del blank también lo va controlando por el mismo comando de la máquina. Si alguna de estas variables no está bajo control, volvemos un ratito al otro. Si alguna de estas variables no está bajo control, por ejemplo, si el filo es insuficiente o el ángulo es malo, cuando se hace el corte se puede ver o que se dobla la chapa o que se deja mucha rebaba. Eso quiere decir, bueno, que hay que hacerle mantenimiento a la máquina o hay alguna de las variables que hay que corregir. Bueno, pasando a lo que es la segunda operación, que es la que le da la forma de W, que se puede ver ahí cómo queda el soporte. Contamos con la prensa de corte, con la codificación PM13, de unas 125 toneladas y una potencia de 15 HP aproximadamente. Los pasos que sigue, bueno, es tomar el fleje del proceso que explicó mi compañero, lo controla visualmente, que esté más o menos de manera visual lo controla que esté bien, y lo posiciona en la matriz, o sea, en la matriz de la máquina, verificando lo que coincida con los topes, ¿no? Y bueno, realiza el primer golpe con el pedal y continúa pasando la banda hasta terminar el fleje. Luego verifica que no tenga demasiada rebaba y bueno, por último lo identifica con una tarjeta blanca y lo lleva al sector correspondiente, que en este caso es de Renault. Después, pasando a las variables, tenemos la velocidad de corte, que es la forma de que lo controlan los operarios es con el panel de control de la misma máquina. Esto, si sale mal, bueno, ocasiona las medidas fuera de tolerancia. Después el filo de la matriz es otra variable importante, que esto también genera una rebaba excesiva, fisuras o marcas. Y por último la alineación, que eso se hace como expliqué de manera visual, de manera que coincida con los topes.
controlando los apoyos básicamente. Después, bueno, pasamos a la tercera operación, que es el estampado, que se hace con un balancín codificado como B10 de 35 toneladas y 5 HP. Bueno, como en el paso anterior, se toma el material de la operación anterior, también se verifica visualmente, se posiciona prácticamente de la misma forma, respetando bueno, la alineación y los topes. Y se acciona ¿cómo se llama? Con el pedal, ¿no? Se retira y se verifica el estampado. No lo expliqué, creo que el estampado lo que hace le da el pliegue, eso me faltó decir. O sea, el corte le da, saca del fleje, le da la forma de W y luego los pequeños dos pliegues que tiene ahí. Después, bueno, como variable tenemos la velocidad de corte, velocidad de corte tenemos, y lo que es fuerza y distancia de carrera lo podemos medir lo miden los operarios con el panel de control de la máquina, la altura de separación entre la matriz y el material, y bueno, la fuerza y el tiempo que queda presionado básicamente. Alguno de estos inconvenientes, que se ocasiona un inconveniente en una de estas variables, se ocasiona, bueno, diferentes profundidades del pliegue, una rotura, y automáticamente se tiene que descartar el material. Después tenemos el punzonado, también con otro balancín, B05, en este caso, de 60 toneladas y 5,5 HP de potencia. Se toma el material también, se controla el estado, como expliqué anteriormente, se posiciona con los topes también, y se acciona el pedal. Se retira y se verifica el punzonado según el croquis de control que cuentan los operarios, y también se identifica como ya mencioné anteriormente. Como variables tenemos también la velocidad del corte, el filo de la matriz y la potencia. Bueno, esto lo que hace es le hace las perforaciones que requiere para que sean ajustados en el vehículo, ¿no? Y bueno, la potencia también volvió un segundo. La potencia y velocidad también se controlan en el panel de control. Y bueno, me quedó una aclaración más, que era que los operarios, para evitar posibles accidentes de meter la mano dentro de la máquina, tanto en el estampado o en el punzonado, lo que hacen es con una varilla de un imán, agarran el omega de la W y la posicionan de manera correcta, para evitar meter la mano dentro de la máquina. Ahora sí. Bueno, una vez que tenemos los orificios hechos, que serán 5, son 3 que están en la parte inferior, que son para atornillar la patente después, y los 2 superiores es donde le vamos a soldar los tornillos que nombraba Rodrigo antes, que son tornillos soldables, y bueno, ya le había dado las características. Esto se hace a través de soldadura por punto. La máquina es una soldadura Project, con una potencia de 70 kVA y unos 75 HP. Bueno, los pasos es verificar los parámetros de la máquina, de la soldadora, que lleva la hoja de operaciones, le indica al operario el voltaje, el amperaje y demás parámetros a establecer. Luego se toma el material que vino de la operación anterior, que era el perforado, el que le hicimos. Una vez que eso se posiciona sobre esta omega, se posiciona sobre el electrodo inferior de la máquina. En la foto superior se puede ver la máquina, se apoya ahí la pieza y se toma el tornillo. Entonces se pone el tornillo, se pone la omega y todo eso va apoyado sobre el electrodo inferior. Bueno, ahí se realiza el proceso de soldadura, que consiste en que baja el otro electrodo y le aplica presión entre el tornillo y el omega, y bueno, ahí hace un arco eléctrico, calienta el material y hace la soldadura. No lleva ningún aporte este proceso. Y bueno, una vez que está hecho, si la soldadura fue correcta, se identifica con la tarjeta, y al igual que los otros pasos, se lleva al sector de piezas en proceso, bueno, en este caso de Renault. Las variables que intervienen acá son el voltaje y el amperaje de la máquina,
Básicamente esta potencia, el amperaje, todo esto, define la penetración de la soldadura en el material base. Si el voltaje y el amperaje son bajos, la penetración también va a ser baja y no se va a llegar a soldar correctamente. Pero si nos pasamos de voltaje y amperaje, va a crearse como una zona, la zona afectada por el calor va a ser amplia, y bueno, y afecta o sea, baja la resistencia del material y lo puede ocasionar algún daño, rotura con el uso. Bueno, otra es la presión inicial del cabezal. La presión del cabezal es cuando dijimos que bajaba el otro electrodo para empezar a hacer la soldadura y apretaba el tornillo y la omega. Si la presión es baja, la soldadura no va a ser correcta, no van a alcanzar a pegar bien. Y si la presión es demasiado alta, como que, para explicarlo de manera fácil, se va como a aplastar la soldadura y se va a reducir la sección y entonces, bueno, se crea un punto débil. Otro punto que es muy clave en todo lo que es soldadura es la limpieza superficial, que es lo primero que hay que controlar antes de soldar, porque si se tiene óxidos, aceites o alguna impureza, dificulta la creación del arco eléctrico, y bueno, si no podemos crear el arco eléctrico, no se va a soldar o se va a soldar de manera eficiente. Por último, dijimos que bajaba y apretaba el material. Si este tiempo que está apretando el material la máquina es bajo, no se va a llegar a soldar correctamente y va a crearse una soldadura defectuosa. Y si es muy alto, al igual que con el amperaje y el voltaje, vamos a crear una zona afectada por el calor más amplia de lo necesario. Y bueno, y por último, la velocidad, bueno, de calentamiento, que también tiene que ver con el voltaje y el amperaje, y la velocidad de enfriamiento. La velocidad de enfriamiento tiene que ser, se hace a temperatura ambiente, pero por ahí se debe evitar que haya ciertas corrientes de aire que sean muy frías, y obviamente echarle agua o algún líquido que lo enfríe más rápido, para que el material no se endurezca demasiado, ya que si lo endurecemos rápidamente, si lo enfriamos rápidamente, perdón, se endurece de más y puede romperse con el uso. Bueno, después sí, de este proceso, como decían los chicos, se terciariza, se envía a otra fábrica que le hace el proceso de pintado, se hace a través de una máquina de pintura electrostática, que es pintura en polvo. Antes de empezar el proceso, el primer paso, cuando llega a la otra empresa, se hace un baño, que es una solución limpiadora, que es un desoxidante fosfatizante, que se diluye con agua y se realiza a una temperatura de 60 grados, ya que los estudios que se realizan dicen que es la mejor temperatura para aumentar la efectividad. Este proceso produce que se desoxide el material, se desengrase y se fosfatiza. El fosfato permite que la pintura pegue mejor. Una vez que está limpia la pieza, se pinta, se le dan 2 manos de pintura, y bueno, y la pintura, como todo proceso para industria automotriz, tiene que ser certificada por la ISO 9000 y 9001. Son pinturas en polvo que ya vienen certificadas. Por lo tanto, no se toma como variable los polvos de la pintura, porque ya vienen, se compran así, porque esos polvos pueden tener cierta granulometría que varía y puede afectar el proceso, pero en este caso no afecta el proceso porque se compran ya certificados, entonces no hay forma de errarle, como quien dice. Bueno, y por último, una vez que está hecho esta mano de pintura, se seca y se procesa en un horno de recirculación de aire caliente a una temperatura aproximada de 180 grados. Esto hace que la pintura se aplique de manera uniforme y se pegue al material, cosa que darle resistencia. Esta pintura tiene más resistencia que una pintura, por ejemplo, la pintura normal que estamos acostumbrados, que se pulveriza con una pistola, un esmalte, algo de eso. Esta pintura le da mucha más resistencia mecánica a la superficie. Bueno, las variables que intervienen, como pudimos ver en el proceso, primero es la emulsión limpiadora. El tiempo que esté en el baño es clave, porque si es muy corto no se llega a limpiarla de manera correcta, y si es muy alto, tengamos en cuenta que son ácidos, entonces puede empezar a afectar la capa superficial del material.
Después, en la emulsión esta tiene que tener una cierta calidad. Como dijimos que estaba diluida en agua, no es lo mismo diluirla de más o diluirla de menos. Si está diluida de menos, la efectividad va a ser baja, y si está diluida de más, no, perdón, al revés. Si está diluida de más, la efectividad es baja, y si está diluida de menos, se aceleran los procesos de los ácidos, y bueno, acorta los tiempos, pero también es más caro y no limpia correctamente. Por lo tanto, tenemos que controlar cuando la preparamos que las proporciones sean las adecuadas. Después, cuando se aplica con la pistola, es importante la limpieza de la boquilla, porque ese polvo se va pegando a la boquilla y llega un punto que la aplicación no es uniforme. Entonces se debe controlar visualmente, lo controla el operario que la utiliza, se da cuenta cuando no se pulveriza de manera uniforme y procede a limpiar la boquilla. Otras variables importantes para mientras que se pinta es la velocidad de avance de la pintura, que es cuando se aplica con el soplete, es la velocidad que se pasa sobre la pieza, y la presión que se hace sobre el gatillo. Todas estas dos variables influyen en la cantidad de pintura que se pulveriza sobre la pieza. Entonces, si se avanza muy rápido, se aplica poca presión sobre el gatillo, no se alcanza a cubrir totalmente la pieza y la pintura va a ser deficiente. Y si se hace al revés, que se pulveriza demasiada pintura, se crean capas muy gruesas que afectan la resistencia después de la pintura una vez horneada. Por último, cuando llegamos a la parte de horneado, las variables importantes es la temperatura del horno y el tiempo que va a estar la pieza en el horno. Estas variables, si la temperatura es baja, la pintura no se va a llegar a distribuir y no se va a realizar el proceso de manera adecuada. Y bueno, al igual que con el tiempo, si por más que esté la temperatura correcta el horno, si lo sacamos muy rápido, no se va a realizar correctamente el proceso. Y si la temperatura es elevada o el tiempo es elevado, se puede quemar la pintura y también afecta la resistencia y la calidad de la terminación. Bueno, y después por último viene el tiempo de secado. El tiempo de secado se hace en temperatura ambiente, pero si la temperatura es demasiado baja, el proceso se alarga por demás. No le afecta la terminación, pero el tiempo se eleva mucho, y bueno, es antieconómico. Y si el tiempo y la temperatura es demasiado elevada, la pintura se seca muy rápido y se puede resquebrajar o afectarla en algún punto de la pintura. Por eso es importante hacerlo en torno a los 25 30 grados, no más de eso, ni menos de 10 grados. Bueno, una vez que vuelve el omega del proceso de pintura, pasamos al último proceso, que es el armado de todo el conjunto, que esto, bueno, es un proceso manual, bueno, mediante un taladro, el cual está fijo, y el operario lo que tiene que hacer es colocar las dos tuercas y enroscar hasta lo que más dé el tornillo de torque. Después de eso, una vez que coloca las tuercas, le coloca el tope de goma utilizando una pinza, como ven ahí, y controla que no queden flojas, que eso es fundamental, ¿no? Y después, bueno, identifica con una tarjeta verde, lo envía al sector de Renault. Acá la única variable importante que tenemos es el torque, el torque con el que el operario ajusta la tuerca. Y bueno, ahí quedaría listo el soporte. En cuanto a lo que son las consideraciones ambientales analizadas en el trabajo, fuera de lo que es la descripción del proceso productivo que estuvieron explicando mis compañeros, tenemos así brevemente en lo que es el clima para el desarrollo de la actividad en la planta. Para bajas temperaturas se cuenta con calefacción, con salamandras. Para altas temperaturas, en cada puesto de trabajo, cada operario cuenta con ventiladores en sus lugares de trabajo. Para lo que es ruido, sí, se deben utilizar tapones auditivos como EPP obligatorio, debido a que la actividad principal de la fábrica es el estampado, así que hay golpes constantemente, el ruido es abundante si uno se
se acerca o nomás desde la periferia de la planta, el ruido es bastante considerable. Para lo que son las vibraciones mecánicas, todas las máquinas tienen incorporadas plataformas antivibratorias en su instalación. Para la iluminación, la luz natural en realidad se aprovecha la mayor parte del tiempo, sí, porque la fábrica posee todos vidrios en lo que son las paredes y la misma ingresa, y si no es posible por el día, se recurre a lo que es luz artificial. En lo que es el sector de la matricería siempre se cuenta con luz artificial porque se requiere precisión y bueno, buena visibilidad para poder detectar defectos. Y para ventilación, la ventilación es forzada y poseen 16 ventiladores eólicos que están ubicados a lo largo de todo el espacio de la planta. Bueno, en cuanto al tratamiento de residuos que hace Polastrini en su empresa, el nivel de scrap que manejan es mínimo y dentro de los parámetros normales. Estamos hablando de entre un 0,2% y un 0,7% sobre el total de producción de soporte de patentes. Las causas comunes que originan este scrap es la oxidación del material propia de los metales, el corte fuera de dimensión y la puesta a punto en el estampado. Lo que observan en las imágenes son justamente flejes que o fueron cortes fuera de dimensiones, como por ejemplo lo que se observa ahí, o por la puesta a punto en el estampado, que no sé si se alcanza a ver, pero también en el mismo cajón ahí. Y la disposición final de este scrap, la fábrica lo vende para la fabricación de arandelas, es decir, que se recupera casi el 100%. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos un video breve para que más o menos se visualicen el proceso. Preséntenlo, mientras tanto van juntando ganas de preguntar los compañeros. Bueno, no tiene sonido igual, se los voy a ir adelantando más o menos para contarle. Lo podéis ir contando vos. Exacto. Bueno, eso es el estampado, ese es el fleje, el operador acciona con una pedalera que no se alcanza a ver muy bien ahí abajo, y va cortando las piezas que caen abajo. Eso es el estampado. Ahí pueden observar que en la mano, como comentaba Gonzalo, tiene como una especie de varilla con un imán, que es para la seguridad del operador, lo saca con esa varilla. Y lo coloca también. Lo mismo hace en el punzonado. Como pueden observar, todos son prensas o balancines con diferentes matrices. Ayer en el proceso anterior se podía visualizar cómo iba avanzando el fleje, iban quedando la forma de eso que se veía de scrap, que bueno, es donde generalmente se produce la mayoría de los errores cuando se van poniendo puesta a punto para poder optimizar el blank, ¿no? Y tratar de sacar la mayor parte utilizar la mayor parte de chapa y no desperdiciar nada. Exacto. Ahí está estampando y dándole el pie, como explicamos en el proceso, el operario. Esta es la parte del soldado, que como decía Emma, le colocan los tornillos en la parte superior. Allí pueden ver las 2 mesas de trabajo de almacén intermedio, en donde va tomando ya una pieza. Recordemos que es una fabricación por lote, ¿no? Y bueno, a medida que se van cumpliendo los lotes, en cada operación va avanzando hacia el siguiente proceso. Fíjense, acá tiene una facilidad para poder albergar los tornillos, ¿sí? Y va tomando de a 2, colocándolos en el soporte y allí en un solo golpe hace la soldadura de los dos. Y finalmente, bueno, después la pieza se envía a pintura, un proceso tercerizado, y cuando vuelve,
El armado del conjunto es básicamente, en la mesa de trabajo es esta, y ahí están las piezas, son pintadas, y se le coloca el tope de goma y los tornillos. Como conclusión, está bueno destacar que parece una pieza a simple vista fácil, ¿no? Que no requiere mucha elaboración, pero si ustedes visualizaron todo lo que estuvimos hablando y todas las cosas que hay que controlar para que este soporte salga óptimo para después tengan las condiciones de calidad necesarias que requiere el cliente, son muchas, ¿no? Las variables que hay que controlar, y además pasa por un montón de distintas operaciones que son de diferente clase, ¿no? Y bueno, está bueno destacarlo porque uno a veces ve a simple vista cosas que parecen que son fáciles de desarrollar y al final tienen todo un proceso por detrás. Y destacar la actividad de la fábrica. ¿Cómo llegan a la fábrica esta? ¿Hay algún contacto de ustedes? Esto es curiosidad, Sí, ¿no? Claro, venimos trabajando con esta fábrica en varios trabajos. Yo antes trabajaba en Renault y estaba en el centro de exportación de piezas y lo teníamos de proveedor, sigue estando de proveedor, ¿no? Pero cuando yo estaba de proveedor, el Polastrini, y bueno, tenía constante activación con el dueño de la empresa porque el personal es poco, el administrativo, y básicamente el que hace todo lo administrativo, la activación, es el dueño. Y bueno, le pregunté si podíamos realizar un trabajo, en ese caso fue el trabajo práctico para estudio del trabajo. Y bueno, de ahí empezamos a tener contacto con la empresa y nos impregnamos de todo el proceso de fabricación de este producto. Seguramente cuando hagan proyecto final van a poder hacerle un plan de mejoras. Eso, en serio, porque eso es una ayuda que a las pymes se les puede dar a través del proyecto final. Siempre en una empresa hay cosas que mejorar, siempre. Y más en una pyme, ¿no? Bueno, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿A alguien le quedó alguna duda? Presentaron un proyecto bien metal mecánico, que la soldadura está dentro de los procesos metal mecánicos. No hemos tenido una pieza con tratamientos térmicos, pero también el tratamiento térmico suele estar dentro de los procesos metal mecánicos. Hay otro grupo que después va a hablar de engranajes en otro momento, y ahí sí tienen, por supuesto, los tratamientos termoquímicos asociados. Bueno, para los dos grupos les voy a poner 9. Ha sido una buena presentación, así que los felicito. Están empezando a adquirir el lenguaje de los industriales. Cuidado que no dije la guitarra de los industriales, dije lenguaje. Se expresan, hablan, comentan. Así que me gustó. Los dos trabajos muy buenos, felicitaciones. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, consultar algo? Bien. Entonces, buen fin de semana y prepárense con fuerza para el próximo viernes. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bien, chao, chao. Profe, hasta luego. Chao.